Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar. Les saludamos en este día. Les bendecimos en el amor de Cristo. Recuerdo, estamos aquí en este espacio de mística y mística cristiana. Y queremos hoy, amado, compartir con ustedes, darle continuidad a este tema de la multitud mezclada, sacar una segunda parte, porque veo que se hace necesario. En la primera parte que saqué hubo gente que dejó de seguir la página porque no le gusta escuchar la verdad. Pero vamos a procurar en esta segunda parte hablar un poquito con más libertad y no dar un alimento sólido, pero sí darle un poquito más duro, más durito, a fin de que probablemente muchos se vayan a incomodar, pero la idea es despertar a uno o dos o tres que entiendan de qué estamos hablando, que comprendan lo que se está diciendo. Así que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Depende de cada quien si en vez de pelearse, se sienta más bien a analizar de una manera objetiva lo que se está diciendo, lo que se está enseñando. Y en esa objetividad buscar la dirección de Dios y entonces que le permite entender cada palabra de lo que vamos a hablar. El tema es la multitud mezclada, segunda parte. Gloria a Dios. Aleluya. En el mensaje pasado decíamos que por causa de la multitud mezclada, Moisés fue conducido a la degradación. O sea, descendió en grados espirituales hasta el punto de desobedecer a Dios, pegarle a la roca, lo que terminó en la negación de parte de Dios para que él no entrara a la tierra prometida. Fue la multitud mezclada la que lo llevó a ese estado de enojo, a ese estado de desconcierto, a ese estado de lejanía con Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Moisés es el mejor ejemplo que tenemos. Pero ¿por qué llegó Moisés a ese estado? Por causa de la multitud mezclada que estaba allí. Dios ya le había dicho a Moisés que se cuidara de ellos, que no eran de una buena estirpe, pero Moisés en su buen corazón, él quiso obrar con ellos para convertirlos y llevarlos al arrepentimiento y llevarlos al conocimiento de la verdad, pero la multitud mezclada demostró que el proceso que se debe utilizar con ellos es diferente. No era el mismo trato del pueblo que ya tenía un acercamiento a Dios, que ya venía cayendo en Dios desde hace generaciones, como era el pueblo de Israel, ahí con respecto de los egipcios y el resto que venían ahí mezclados, que estaban conociendo a Dios en ese momento por los milagros y prodigios que Dios estaba manifestando en Egipto. No era el mismo trato, pero Moisés quiso darles el mismo trato a todos. Y eso fue un gran error, donde la multitud mezclada terminó llevándolo a ese estado de falta. Hoy queremos ampliar este tema de la multitud mezclada porque es muy amplio. Queremos darle una ampliación a este tema, sabiendo que la iglesia de Cristo hoy en día está en la misma condición. ¿Sí? En la misma condición, albergando a todos los que llegan en el mismo lugar y el mismo trato prácticamente para todos, la misma enseñanza, la misma manera, pero ya bíblicamente está demostrado que eso producirá al final un error, una desaveniencia. Gloria a Dios, la multitud mezclada. Entonces, para este tiempo tenemos que entender, vamos a comenzar
vamos a entrar a este tema, abordar este tema de esta manera. Hay que tener claro qué es la verdad. Hay que tener claro qué es la verdad. Poncio Pilato, cuando estaba interrogando a Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo que él había venido a dar testimonio a la verdad. Luego Poncio Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y dice que cuando él le preguntó eso, luego salió y habló al pueblo diciéndole que el Señor Jesucristo que él no hallaba que castigar en él, en el Señor Jesucristo. No hallaba pecado, no hallaba maldad. Pero entonces dejó la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hoy en día tenemos a muchos predicadores del Evangelio. El Evangelio dice que es la verdad. Y la iglesia está catalogada, según el apóstol Pablo, como el baluarte. ¿Cómo? Como el pilar y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. Pilar y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Usted que me escucha, ¿qué es la verdad? La puede definir en pocas palabras allí, en este momento, allí donde usted está. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta que le hizo Poncio Pilato al Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para usted, amigo? ¿Qué es la verdad? Porque Jesucristo el Señor dijo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Pero hoy en día pocos saben qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando el Señor Jesucristo habló refiriéndose a Natanael, él dijo de Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Estas palabras las utilizó el Señor Jesucristo para referirse a Natanael. Pero si observamos bien y podemos captar, vemos que él allí dio una definición de la verdad. ¿Cómo así? Sí, él dijo que Natanael era un israelita, un verdadero israelita en quien no había engaño. Entonces de allí podemos entender que la verdad es todo aquello en que no hay engaño. Fíjase bien, que la verdad es todo aquello en que no hay engaño. Esto es la verdad. La podemos definir englobando todas las cosas allí en estas palabras, en todo aquello en que no hay engaño. Pero nosotros vemos que cuando vamos a la aplicación natural o cotidiana de la palabra verdad, vemos que el científico tiene un método científico para llegar a una verdad, ¿sí? Para llegar a una certeza de lo que está investigando. Y él hace innumerables prácticas para estar seguro de lo que él está concluyendo es así, ¿sí? De que su investigación está produciendo datos corroborables. Entonces esa metodología lo conduce a una verdad, a una certeza. Entonces podemos decir que la verdad también es un método o una metodología, o que la verdad es ciencia, para englobarlo mejor. ¿Qué? Que la verdad es ciencia. ¿Qué más es la verdad? La verdad es sabiduría. La verdad, el Señor Jesucristo dijo, si no me creéis a mí, creed a las obras para que seáis salvos. Entonces la verdad también es poder, porque las obras se hacían por medio de la palabra, que es la verdad, que manifestaba el poder. Entonces la verdad, ¿qué es la verdad? Todo aquello en que no haya engaño. La verdad también la podemos identificar dentro como la ciencia, como la sabiduría, como el poder. Todas estas cosas entran dentro de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro qué es la verdad para poder dar un mensaje.
transmitir un mensaje acerca de la verdad. Yo no debería hablar de la verdad sin siquiera tener claro qué es la verdad, como acontece hoy en día en muchos que hablan de la verdad pero no saben qué es la verdad. No saben definir qué es la verdad. Entonces la verdad es que es todo aquello en que no hay engaño, la verdad es ciencia, la verdad es poder, la verdad es conocimiento, la verdad es un método. Se podría ver como un método para llegar a una certeza, aunque la verdad ya es la misma certeza. Todo esto tengo que tenerlo yo claro para hablar de la verdad. Recuerda, el tema es la multitud mezclada, parte 2. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vemos que la ciencia requiere para su estudio de un andamiaje. Si vemos la verdad como una ciencia, porque Dios dijo, y acontecerá en aquel día que os daré pastores que os enseñen con ciencia y con inteligencia. ¿Y qué iban a enseñar esos pastores? La verdad. Pero ¿cómo iban a enseñar? Con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Entonces, si vemos la verdad como una ciencia, vemos que la ciencia requiere para su estudio de un andamiaje. ¿Cómo? Vemos que la ciencia requiere para su estudio de un andamiaje. Hay una estructura que yo debo seguir para alcanzar ese conocimiento. ¿Sí? Y si la verdad la vemos como una ciencia, también debería tener una estructura o un andamiaje sobre el cual levantar una estructura para que haya una edificación en los corazones que escuchan, en las almas que escuchan, en las mentes que escuchan. ¿Sí? Pero hoy en día no consta la verdad de un andamiaje. A todo el mundo se agrupa en el mismo lugar y no hay diferenciación del que llega con el que ya tiene años allí, sino que todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un andamiaje, no hay conocimiento de una estructura que me permita a mí avanzar en esta verdad. Trazar una recta, que yo diga, bueno, en el primer año yo voy a aprender esto, en el segundo año voy a aprender esto, en el tercero esto, hasta llegar a un conocimiento claro. ¿Por qué? Porque es ciencia. La verdad es ciencia. Es un conocimiento estructurado. Eso es la ciencia, un conocimiento estructurado. Eso es la verdad. Pero lamentablemente no hay un andamiaje que le permita al creyente hacer recorrer esa estructura y por ende ganar esa edificación. Por eso todo el mundo está allí, la multitud mezclada, todo el mundo está allí en el mismo salón, en la misma sala. Tanto los que tienen 20 años como los que tienen un día de llegado. Y escuchando ¿qué? Lo mismo. Bajo la única manera que este modelo funcione es que la gente siempre esté en el mismo nivel. Sí, es la única manera que este modelo funcione. Que no hay exigencias, que no hay quejas. ¿Por qué? Porque todos están siempre en el mismo nivel. Por decir algo, digamos que vamos de primero a sexto, entonces todos están en un eterno primero, siempre recibiendo la misma leche, siempre recibiendo los mismos argumentos. ¿Por qué? Porque no hay un andamiaje que permita escalar. O mejor dicho, el andamiaje está, pero hay que utilizarlo o hay que descubrirlo para utilizarlo. El punto, amados, es que la multitud mezclada siempre va a impedir el crecimiento. El modelo de la multitud mezclada siempre va a impedir el crecimiento, donde quiera que se aplique ese modelo. Y la iglesia lleva 2000 años aplicando el mismo modelo.
de la multitud mezclada. Y el resultado hoy en día es que la iglesia habla de la verdad, pero no sabe qué es la verdad, habla del mundo espiritual, pero no conoce el mundo espiritual, no lo experimenta como tal, no lo vive. Es ajeno de las vivencias espirituales, aunque habla de las cosas espirituales, habla de demonios, pero no vive el mundo espiritual como tal, no lo experimenta. ¿Por qué? Porque todavía son niños, todavía están en ese eterno primero. ¿Por qué? Porque la multitud, todos están en el mismo grado. Por eso no se siente el cambio o la presión de que uno de afuera llegue y esté comenzando y esté allí, ¿no? Porque todos están en ese mismo nivel, primero. Simplemente que unos han repetido primero muchas veces, pero están allí mismo, allí. Pero ¿qué dijo Dios? Yo daré pastores que os enseñen con ciencia y con inteligencia. Hablando de que va a llegar un momento en que el conocimiento se va a dar de manera estructurada, porque eso es la ciencia, conocimiento estructurado. ¿Para qué? Para que la gente que siempre había estado allí, pero que todavía tiene hambre y sed, sea saciada y pueda crecer como hijo de Dios. Y pueda avanzar y pueda ver que esto es más que ser salvo y ser santos, como siempre digo, porque es que no nos podemos quedar allí. Y vuelvo y reitero, es indispensable que el creyente, que la persona que quiera caminar con Dios sea santo, porque Dios es santo. Pero eso es algo que usted tiene que aprender en primero. Eso es lo primero que usted tiene que aprender. Que no puede adquirir de Dios las bendiciones y la guianza de Dios si usted es un impío. No, usted tiene que santificarse porque Dios lo llama a santificarse. Y si usted lo entendió desde la primera vez, entonces no hay necesidad de que se lo repitan toda la vida porque usted ya aprendió esa lección. Hay que continuar con las nuevas lecciones. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Que avancemos. Me acuerdo que en un sueño se me dijo, llegó el momento de capacitar a esta juventud. ¿Sí? Y es la razón por la que hablamos de esta manera, porque es que ya tenemos que evolucionar, ascender, trascender. Cristo está a punto de venir y va a llegar a encontrar una iglesia que no lo conoce, que no sabe del mundo espiritual, al cual que no conoce la vida espiritual, a la cual él los vino a invitar a experimentar. Porque Él vino a hacernos una invitación a experimentar la vida espiritual de Él, que es súper abundante y eterna. Él no nos vino a hablar de cosas terrenales, Él vino a hablar de una vida espiritual que es súper abundante y eterna. La vida de Cristo es espiritual, por lo cual Él dijo que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esto no es cosas terrenales como la iglesia se ha ido amañando a lo terrenal. No, son cosas espirituales enteramente que tienen una trascendencia y una manifestación y una vivencia real. Son vidas paralelas que se están desarrollando continuamente. Y el hombre tiene que decidir si vive en el mundo terrenal o trasciende al espiritual. Pero Cristo ciertamente llamó a una iglesia para que se llenara de lo espiritual, para que se espiritualizara, por lo cual dijo que Dios buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ese debería ser el fin de la iglesia, de llevar al creyente a una espiritualidad real, genuina, manifestada, vivida. No hablar de lo espiritual únicamente de palabras, pero sin tener ninguna experiencia. Hablar de demonios, hablar de ángeles, hablar de cosas que nunca ha vivido, que no ha experimentado, que no experimenta. Hablando de palabras, de boca para afuera. Cuando Él nos llamó a vivir experiencias poderosas que trasciendan y que transformen nuestra existencia hasta el punto de llevarnos a hacernos participantes de su naturaleza divina. Es la vivencia espiritual que hace que esta existencia trascienda. Gloria a Dios. Pero entonces la multitud mezclada todavía, ese modelo de la multitud mezclada todavía sigue
estancando la iglesia al creyente. ¿Por qué? Porque no quiere salir de ese modelo. Como dije en el mensaje pasado, el niño necesita estar allí. El que necesita de leche necesita estar dentro de la multitud mezclada o dentro de la congregación. Pero el que avanza debe tener otro espacio de donde absorber o de donde seguir avanzando. Pero como dije, no hay un andamiaje que le permita a la iglesia actual brindarle esa posibilidad al creyente. ¿Por qué? Porque no ha querido despegar de la multitud, del modelo de la multitud mezclada. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que dejando de lado los rudimentos de esta verdad, vayamos adelante al supremo llamamiento, a alcanzar la perfección. Pero no podemos alcanzar la perfección si no se tiene de un andamiaje para lograr la escalabilidad que requiere la perfección, el recorrer el camino de la perfección. Por eso Dios promete pastores que enseñen con ciencia y con inteligencia en su tiempo. Gente que ya Dios capacitó, gente que ya Dios ha venido tratando, que ya Dios ha venido perfeccionando en el secreto, gente que ya Dios ha venido instruyendo. ¿Para qué? Para que llenos de este conocimiento y de este modelo de Dios, entonces puedan impartirlo a la iglesia. Porque ciertamente Cristo viene, pero no viene por una iglesia que no lo conozca, que esté hablando de Él sin conocerlo, sin experimentarlo, sin manifestarlo. Gloria a Dios. Como decía en el video, en el mensaje pasado, que cualquier espíritu puede producir esa sensación de hablar en lenguas y de corriente, porque son espíritus. Tenemos que ir adelante. Y basta ya de predicar para que la gente no se duela, no, hay que predicarle la verdad a las personas para que la verdad impacte y transforme y cumpla su propósito y haga libre las mentes, los corazones, las almas. Porque eso es lo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así duela. Pero ¿qué viene a acontecer dentro de la multitud mezclada? Que hay mucha gente que lleva muchos años allí porque se convenció de que el evangelio es la verdad, de que necesita ir al cielo, de que necesita ser salvo. Se convenció, mas no se convirtió a Cristo. Y están allí siendo los mismos odiadores, aborrecedores, mentirosos, adúlteros, sí, y con un montón de detracciones que están allí, amañadas, allí, apagadas, pero en el momento que se les dé la oportunidad de salir y manchar y manifestar una raíz de amargura para impedir que ese creyente se eleve, entonces lo van a hacer, porque así trabaja el diablo. Entonces tenemos que ser conscientes de que para este tiempo la iglesia debería estar manifestando una mayor gracia, una mayor gloria, un mayor conocimiento de la verdad. O al menos se debe disponer para alcanzar estos propósitos en Dios, de crecer como hijo de Dios. Porque ese es el anhelo de Dios, de ver una iglesia que realmente refleje a Cristo, no de palabras, sino en esencia. Que el Hijo sea verdaderamente formado en los corazones, que la estructura del hijo sea llevada a la perfección en el creyente, en cada creyente, en cada hijo, en cada creyente llamado a ser hecho hijo de Dios. Recuerde que cuando se habla de ser hecho, habla de un proceso de elaboración, que Dios es quien lo lleva bajo control, quien lo comienza. Dios es quien lo comienza y Dios es quien lo culmina. El mismo Dios, cuando el creyente ha dado las medidas de ser tomado para ser sometido a ese proceso, que no es fácil, cuesta, es duro. Pero que dice que todas estas mismas cosas van aconteciendo en todos los hijos.
Todo el hijo tiene que pasar por esa disciplina que la da el mismo Dios. Gloria a Dios. Entonces, el modelo de la multitud mezclada lo que hace es conducir a un atraso, y usted lo puede ver, a un estancamiento. La iglesia lleva 2000 años allí y todavía no ha salido de hablar de la santidad, no ha entendido que eso hace parte del rudimento, que hay otras cosas, que hay otros conocimientos, que hay otros escalones, otros peldaños que escalar para que pueda haber un crecimiento, dejando la leche atrás y continuar con el alimento sólido que permite al creyente conocer a su Dios, cómo es, quién es, cómo se mueve, qué es lo que demanda, la ciencia de Dios, cómo se rigen las cosas en el universo. Todo eso es conocimiento que debería la iglesia, después de 2000 años de habérsele entregado la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, debería ya manejar para este tiempo, pero está muy lejos todavía de hablar de este tipo de términos. Salvo que el Señor tiene su remanente, Él siempre tiene un remanente allí. Como le dijo a Elías, todavía me he reservado a 7000 que no han doblado las rodillas ante Baal, aunque Elías pensó que apenas era él. Sí, pero tenemos que entender que Dios siempre tiene un remanente. Y de eso fue lo que Él dijo, que os daré pastores que os enseñen con ciencia y con inteligencia. Él no pudo haber dado esta palabra y en el día de hoy no tener un remanente. Si Él dio esta palabra es porque ciertamente Él ya preparó un remanente. Porque es necesario que la iglesia evolucione antes del levantamiento. ¿Por qué? Porque en este tiempo estamos en el tiempo de la gran apostasía y la iglesia todavía no se da cuenta de la apostasía que está manifestándose dentro de la iglesia y cree que la gran apostasía de la que habla la Biblia es la que está manifestándose afuera, pero no se pueden llamar apóstatas a los que nunca han decidido caminar con Cristo. No, la apostasía es dentro de la iglesia, porque dentro de los que ya decidieron caminar con Cristo son los que van a después a negar la fe que han profesado. En eso consiste la apostasía. No es un fenómeno que se está manifestando fuera de la iglesia, sino es un fenómeno que se va a manifestar y que se está manifestando dentro de la iglesia. Y la iglesia actual todavía no se ha dado cuenta en qué consiste la apostasía. Pero el humanismo sigue creciendo dentro de la iglesia. Así que, amados, la multitud mezclada, ese modelo de la multitud mezclada, lo que ha conducido es a un estancamiento. ¿Por qué? Porque de la única manera en que este modelo pudiera ser funcional es que la gente no avanzara, sino que siempre estuviera en un eterno nivel, en el mismo nivel, para que el que llegara no fuera, no desacoplara mucho, sino que en unos pocos días ya se pudiera acoplar con el resto. Y eso es lo que ha venido pasando. Todos están, a pesar de los muchos años que llevan, en el mismo nivel, en un eterno primero, recibiendo todavía leche, cuando ya deberían ser maestros. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Ya debiendo ser maestros, todavía tenéis necesidad de leche, todavía tenéis necesidad de que alguien te diga, oiga, sea santo, oiga, santifíquese, oiga, conviértase. No, usted ya sabe eso. Se lo enseñaron en el primer día que usted decidió caminar con usted, le enseñaron eso y lleva 20 años recibiendo la misma enseñanza y usted todavía no ha aprendido eso. No. Usted ya lo sabe, pero lamentablemente, como decía, no hay un esquema que indique que sigue de allí, una estructura que indique que sigue de allí. Entonces se sigue repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hace falta conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay que entender que la verdad, gloria a Dios, es más que ser salvos y ser santos. Como ya dije, la verdad es ciencia, la verdad es sabiduría, la verdad es poder. Cuando entendemos la verdad con todas estas perspectivas, entonces podemos entender que no se puede estancar a una multitud mezclada, a un modelo de multitud mezclada, sino que tiene que suponer niveles
de capacitación para el que comienza a caminar en la verdad. Algo que le permita al creyente crecer y tener una idea clara de Dios y alcanzar esa manifestación del poder de Dios. O al menos alcanzar un conocimiento que le permita entender esta existencia, este universo, desde la óptica de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es ciencia y la ciencia es conocimiento estructurado. Debe haber una estructura, debe haber un andamiaje para recorrer la estructura, para que haya edificación, para que haya crecimiento. Gloria a Dios. Y para este tiempo, cuán bueno es que la iglesia reaccione, reflexione y entienda. Dice que Él viene a rescatar lo que se había perdido, a recuperar lo que se había perdido, comenzando desde allí. Pero cuando leemos los profetas vemos que Él habla de rescatar la perniquebrada, ¿sí? La menos válida, la descarriada. Y es terrible entender esto. Luego en el Evangelio dice que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Óigase bien, porque entender esto es terrible. ¿Qué dice él? Que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y que ninguno que ha probado el añejo luego quiere el vino nuevo luego. ¿Por qué? Porque el añejo le parece mejor. Cuando entendemos lo que él está hablando allí, nos aterramos. ¿Qué? Que ninguno que ha probado el vino añejo quiere el nuevo, porque el añejo le parece mejor. Y usted dirá humanamente, sí, es que el añejo es mejor, pero no, entienda, póngale sentido a lo que él está diciendo, a lo que él está hablando. ¿De qué está hablando él? ¿De quiénes está hablando él? De los que va a venir a rescatar. Poniéndole sentido a eso que él está diciendo, que ninguno que ha probado el vino añejo quiere el nuevo, porque el añejo le parece mejor. Si lo enfocamos en doctrina, entonces, si lo enfocamos en tiempo de iglesias, entonces, pero yo le dejo esto a usted para que usted entienda lo que Jesús está diciendo, de qué está tratando, para que le dé profundidad y usted descubra de qué está hablando el Señor. Y si le da una profundidad adecuada, puede que se aterre de entender lo que su análisis de esa porción de la palabra le arroje. ¿Qué dice? Que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y que ninguno que ha probado el añejo quiere luego el nuevo. ¿Por qué? Porque el añejo le parece mejor. Va a ser difícil para muchos dejar el conformismo en el que la iglesia ha entrado actual. Va a ser difícil dejar esa manera, ese modelo de llevar la iglesia con que la iglesia ha venido funcionando. Pero ¿qué dice? Que el vino nuevo será echado en odres nuevos. Pero lamentablemente que ninguno que ha probado el añejo va a querer el nuevo, luego el nuevo. ¿Pero qué? Él viene buscando la menos válida, los descarriados, los que no se conformaron al modelo. Allí le estoy tratando de dar un poquito de luz, pero no se lo estoy explicando como usted lo debería entender. Eso se lo dejo a usted. Pero es tremendo entender ese versículo. Así que, amados, el modelo de la multitud mezclada, lo que va a seguir trayendo a la iglesia es un estancamiento, un conformismo. Y un estancamiento que Dios no lo quiera, gloria a Dios. Y de hecho Dios no lo quiere. Por eso está proveyendo pastores que enseñen con ciencia y con inteligencia. Que de no ser así,
hubiese podido llevar a la iglesia a una gran decepción cuando Cristo venga. Pero ciertamente Dios va adelante y el que conoce los tiempos, Él sale primero al encuentro y traza su plan. Y Dios tiene un plan para darle un giro a todas estas cosas y llevar la iglesia a otro mejor nivel espiritual, a otro mejor nivel de conocimiento, a otro mejor nivel de manifestación, llevar a la iglesia a otro mejor nivel de la verdad. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que la multitud mezclada, modelo que destruye, modelo que conduce al caos, modelo que conduce al estancamiento, modelo que conduce al descenso. Entonces, cuando hay uno que se escapa de dentro de esa multitud mezclada y entiende que hay que avanzar y comienza a avanzar y entiende que ya la iglesia, por causa de el modelo que viene desarrollando, no le permite avanzar, sino es que le supone una carga mayor al trabajo que él está haciendo, entonces comienza a dejar de congregarse. Y entonces la gente piensa que se descarrió. ¿Por qué? Porque solo entienden eso, que si no va a la iglesia es porque está descarriado, pero no comprenden que hay un crecimiento que te lleva al apartamiento, que hay un crecimiento que te llega a la búsqueda, a una búsqueda más intensa y más a solas con Dios, porque no comprenden cómo es el crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay un andamiaje y solo conocen hasta allí, hasta donde el modelo actual les ha permitido ver y ellos han querido entender. ¿Cómo? Y ellos han querido entender, porque si hubiesen querido entender más les hubiese revelado Dios, pero lamentablemente hay un conformismo con lo que actualmente se tiene. ¿Cómo? Lamentablemente hay un conformismo con lo que actualmente se tiene de la iglesia, y la iglesia allí está conforme y con lo que ahí ha manifestado está conforme, y entonces no quiere salir del conformismo, entonces no se le puede revelar más. ¿Por qué? Porque los que tienen hambre y sed serán saciados. Pide Cristo para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amados, hablamos con el propósito de causar un despertar en alguno, porque es el tiempo de despertar, es el tiempo de ir adelante, es el tiempo de buscar el supremo llamamiento, es el tiempo de salir del conformismo y estar convencido de ese conformismo, de que debemos de alcanzar un mejor conocimiento de Dios para entenderlo mejor, para comprender la intención y el anhelo del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no estemos conformes. Entendamos que esto es un llamado a una progresividad que debió en un momento manifestar a un hijo perfecto de Dios. Porque eso es lo que dice, que vamos siendo renovados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. Pero lamentablemente la iglesia dejó todas estas cosas para, lo entenderemos más allá, y allí se conformó la iglesia. Allí se conformó la iglesia diciendo, lo entenderemos más allá. No, Dios siempre quiso manifestar su gloria ahora, porque este es el tiempo de Dios manifestar e impactar y rescatar lo que se perdió, lo que se había perdido. Este es el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, amados, la multitud mezclada, modelos que conducen al estancamiento. Aleluya. Yo espero que usted, más que ponerle un sentido subjetivo a esto y sentirse más bien, sea objetivo y analice cada palabra y vaya a la Biblia y busque el sentir de la iglesia,
de Dios para con la iglesia, mejor dicho. Se dará cuenta que llevamos 2000 años en un eterno primero, cuando debimos haber procurado avanzar y crear un sistema que permita el avance al que llega. Pero el que llega a quedarse allí mismo. ¿Por qué? Cuando la Biblia habla de una renovación de gloria en gloria, de un crecimiento hasta alcanzar la medida de un varón perfecto, habla de una estatura. Dice que el Hijo, el Señor Jesucristo, dice que crecía y el niño crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, hablando del Señor Jesucristo. Pero vemos la enseñanza que nos deja este evangelio. Dice que cuando él era niño, cuando él tenía la edad de 12 años, él se le perdió a María y a José. ¿Pero qué? Lo encontraron 3 días después en el templo, ¿sí? Hablando con los maestros y doctores de la ley. Pero cuando ya creció el Señor Jesucristo, que ya dejó de ser niño y se hizo hombre, ya no andaba metido en el templo, ya andaba recorriendo las calles. De tal manera que cuando pasó, dijo Juan el Bautista, he allí el Hijo del Hombre, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los 2 discípulos que estaban allí lo escucharon y se fueron detrás de él. ¿Por qué? Porque ya no estaba en el templo, sino que había crecido hasta el punto de ¿qué? De experimentar el mundo, de moverse en el mundo. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el tiempo de su manifestación. Esa enseñanza también la deja Abraham. Dice que el Señor llamó a Abraham que saliera de su casa y de su parentela y se fuera a la tierra que él le prometió. Abraham cumpliendo la promesa se fue a la tierra prometida y estuvo allí, y allí comenzó Dios a darse a conocer de Abraham. Pero cuando llegó el punto que Abraham fue capacitado lo suficiente, Abraham vio la necesidad de volver a Egipto. ¿Para qué? Para probarse allí en grados. Y luego dice que Abraham subió de Egipto. Óigase bien, todo eso es una enseñanza mística profunda. No se la voy a explicar aquí, pero para que usted entienda que el Hijo, el que Dios llama, tiene que manifestar un crecimiento, ¿sí? Y el crecimiento lo lleva a salirse de ciertos lugares para entrar en otros lugares donde va a proseguir el trato de Dios con él. Por eso la iglesia tiene que proveer todos estos espacios, todo este andamiaje, si realmente quiere funcionar como iglesia, pero no lo tiene. Gloria a Dios. Podría hablarle mucho acerca de ese recorrido de Abraham, de esa ida y vuelta a Egipto, los significados místicos y todo eso que tiene, pero no se trata de eso ahora, sino de hacerle ver de que se requiere de un andamiaje, de una estructura para que el plan de Dios se lleve a cabo, que permita escalar la escalabilidad, el crecimiento, que permita el crecimiento, porque el modelo de la multitud mezclada no permite crecimiento. Y eso ya lo expliqué en el mensaje pasado, la multitud mezclada. Yo expliqué por qué no podía crecer el creyente allí. Bueno, amados, gloria a Dios. Yo espero que usted deje la subjetividad al lado y sea objetivo y preste más bien atención y de la mano de Dios usted discierna, como dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. La única intención es despertar a alguno, de ser posible, 1, 2 o 3. Nuevamente te bendecimos en el amor de Cristo, te recordamos, suscríbete al canal, comparte el mensaje, de gracia recibiste y da de gracia. Y que Dios te dé entendimiento. Si has escuchado hasta aquí el mensaje es porque en algo te ha llamado la atención, y que Dios te dé entendimiento en todo lo que has escuchado para que sea de gran edificación a tu vida. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.
También saludamos a los amigos. Todo aquel que no ha entendido que su alma, que posee un alma que necesita la salvación y que Jesucristo la da gratuitamente, que lo único que tiene que hacer es confesarlo como su Señor y Maestro, como el único Salvador de su alma. Entonces, esa salvación que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario vendrá a su vida y él tendrá salvación. Tendrá quien lo recuerde en el día del juicio, quien abogue su causa, y ese es Jesucristo. Allí donde estás únicamente basta que digas que tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que tú crees que el sacrificio en la cruz del Calvario que él hizo puede y redime tu alma de todo pecado y que él es tu Salvador. Si así lo haces, entonces dice que las aves del cielo llevarán la noticia. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerda, suscríbete al canal, comparte este mensaje. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Santo, santo. Aleluya. Recuerda, de gracia recibiste y entonces da de gracia. Gloria a Dios.